Ingeniero, Buenas tardes, buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a la sesión sincrónica del día de hoy, martes 24. Verificando la asistencia. Achata Muchica. Presente, ingeniero. Ya Karen. Aguilar Tito. Presente, ingeniero. Ya Eli. Almonte. Presente, ingeniero Almonte Estela. Buenas noches, a ver. Buenas noches, Anchapuri. ingeniero. Anchapuri. Arapa. presente ingeniero Arapa Quispe Juan Carlos. Ya, Juan Carlos. Cagma Ríos. Canaza Maita. Presente, ingeniero. Ya Lady. Gallata Pasa. Presente, ingeniero. Ya, Jos. Chaguapoma. Chambi Sánchez. Presente, ingeniero. Charres. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, Tony. Chuquija. Presente, ingeniero. Chuquija Mainas. Ya. Chura Rodríguez. Presente, ingeniero. Ya. Coquira Jihuayanca. Cruz Cotrado. Presente ingeniero Cruz Cotrado, buenas tardes. Buenas tardes, Eri. Flores Gutiérrez. Gutiérrez Sacra. Huancoyo. Mamani. Ingeniero, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Alan. Lanzompiri. Lanzompiri, presente, ingeniero. Ya les. Luque Ramos. Lucas Ramos, presente, ingeniero. Ya. Mamani Monroy. Presente, ingeniero. Mamani Rojas. Doctor, buenas tardes. Mamani Rojas, presente. Buenas tardes, Johnny. Mengoa Rojas. Presente, ingeniero Mengoa Rojas. Ya. Quispe Choquemamani. Quispe Tiznado. Presente, ingeniero. Ramos Ramos. Presente, ingeniero. Rivera. Rivera Chura, ingeniero. Presente. Ya. Sukari Mamani. Presente, ingeniero. Sukari Mamani. Sukasaka. Surcovilca. Presente, ingeniero. Ticona Pilco. Presente, ingeniero Ticona Pilco. Ya, Cristian. Vega Velázquez. Ya, Eric. Larico Pachari. Maldonado López. Zúñiga Mochica. Yuri. Tumiyaguno.
Calvo Tupa. Presente, ingeniero. Calvo Tupa. Ya. Gutiérrez Yucra. Presente, ingeniero. Suazaca. Presente, ingeniero. Ya. Quispe Vilca. Quispe Sánchez. Presente, ingeniero. Quispe Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes, Johans. Arcayo Cosi. Trujillano Alférez. Presente, ingeniero. Trujillano Alférez. Ya. Ticona. Buenas tardes, ingeniero. Presente, Ticona. Buenas tardes, Benjamín. Ramos Delgado. Ruelas Gutiérrez. Acarapi Machaca. Mamani Turpo. Mamani Turpo. Presente, ingeniero. Ya. Portilla Parra. Mamani Rojas. Presente, Mamani Rojas, ingeniero. Ya. Acarapi Yankee Walter. Condori Huanca Lenín. Chura Mosqueiro. Whitmar. Mosqueiro, presente, ingeniero. Ya. Quispe Guayua Yemi. Quispe Huaywa. Presente, ingeniero. Ya. Rivera Zapana Johnny. Rivera Zapana. Presente, ingeniero. Ya. Condori Canasa Juan. Presente, ingeniero. Condori Canasa Juan Carlos. Moya Vargas Patricio. Presente, ingeniero. Muy bien. Bien, alguien que no haya pasado lista. Ingeniero, buenas tardes. Anchapuri Villalba. Ya. No le escuché, ingeniero. Ya. Listo, Henry Alex. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe. Carita Surco, Alex. Ya. Carita Surco Alex, ya. Ya, ingeniero. Un ratito. Maldonado. Un ratito. Carita Surco Alex. Carita Surco, ¿estás en la lista ya? No te encuentro. Ya, otro. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Choquemamani, ¿no? Quispe Choquemamani. Aguilar Tito, ingeniero. Ya. Otro. Ingeniero Maldonado López. Ya. Maldonado López.
Ya Everson. Otro. ¿Alguien Ingeniero, más? buenas tardes. Sí, dime, Frei Noé. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, no sé si me podría añadir a la lista. No está en la lista. No estás en la lista, ya. Anco Gutiérrez Frei Noé. Sí, sí. Listo. Ingeniero Aguilar, Tito, ¿se escuchó? Sí, Eli, no hay problema. Gracias, ingeniero. Bien. Ruelas Gutiérrez, ¿has levantado la mano? Ya. Ya te he considerado Ruelas Gutiérrez en la lista. A ver, ¿quién es más? Gutiérrez Sacra. Gutiérrez Sacra. Gutiérrez Sacra ya está. Te estoy considerando. Ruelas Gutiérrez también. No hay problema, Ruelas Gutiérrez. Ya, muy bien. Entonces, a ver, esta tarde no nos están acompañando los compañeros Cama Ríos, Perciabel, Chagua Poma, David José. Disculpe, recién acabo de ingresar, Chagua Poma. Ya, listo, David José. Disculpe, ingeniero, la tarde. Listo. Coaquira Higuayanca, Josep Percy, Flores Gutiérrez, Frank Cristian, Sucasaca Paucar, Alejandro, Larico Pachari, Eddie, Tumiaguno, Brando, Quispe Vilca, Davis, Aracayo Cosi, Omar, Ramos Delgado, Jeremy, Acarapi Machaca, Severo, Portilla, Parra, Jesús, Acarapi, Yankee, Walter, Condori, Huanca, Lenin. El camarada Lenin no nos está acompañando. Bien, vamos a continuar.
vemos los apuntes en la página 41, esfuerzos causados por una carga puntual. Entonces, esfuerzos causados por una carga puntual. Entonces, ¿a qué se refiere de que hemos estado viendo que los esfuerzos los consideramos en diferentes puntos, ¿no es cierto? En diferentes puntos los consideramos para calcular el esfuerzo total. Calculamos la presión de poro o esfuerzo neutro y el esfuerzo efectivo multiplicando las alturas por los pesos específicos, ¿no es cierto? En el caso de la presión de poro o esfuerzo neutro, lo multiplicamos por el peso específico del agua, ¿no? Pero ¿qué sucede? De que cuando hacemos una cimentación, por ejemplo, debajo de la zapata se producen los esfuerzos. Se van a producir este tipo de esfuerzos, el esfuerzo total, el esfuerzo neutro y el esfuerzo efectivo, y los vamos a poder calcular multiplicando directamente por la profundidad y el peso específico del suelo. Incluso podemos graficar nuestro bulbo de presiones hasta el esfuerzo que se da es hasta el doble del ancho de la cimentación, ¿no? Hasta una profundidad del doble del ancho de la cimentación es que se ve el efecto de los esfuerzos debajo de la carga que se está aplicando, ¿no? Entonces, fácilmente podemos calcular la magnitud de estos esfuerzos hasta esas profundidades, ¿no? Pero cuando está debajo, cuando está debajo de la cimentación, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? De que cuando aplicamos un esfuerzo con una zapata, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? De que también se van a producir esfuerzos alrededor de esa zona. O sea, no siempre se considera que se va a producir ese esfuerzo, no siempre se va a considerar debajo de donde se está aplicando la carga, sino alrededor también de donde se está aplicando la carga, también se van a producir esfuerzos, por cierto, de menor magnitud, pero también vamos a tener esfuerzos horizontales, esfuerzos verticales y esfuerzos radiales, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud de esos esfuerzos que se producen por la aplicación de una carga, pero ya no debajo de la cimentación, sino alrededor, podríamos decir, de la cimentación? Entonces, hay un científico que lo conocemos como Boussinesq, ha resuelto el problema de los esfuerzos producidos
en cualquier punto alrededor de donde se está aplicando la carga, en un medio homogéneo, elástico e isotrópico, como resultado de una carga puntual aplicada sobre la superficie de un semiespacio infinitamente grande. O sea, que podemos calcular la magnitud de esos esfuerzos que se están produciendo por la aplicación de una carga alrededor de esto, no debajo de la carga, sino alrededor, al costado de la carga, en cualquier punto. Entonces estamos viendo los apuntes en la página 41. Vemos que Boussinesq nos plantea que se van a producir tres tipos de esfuerzos. Un esfuerzo horizontal, sigma X, un esfuerzo vertical, sigma Z, y un esfuerzo radial, sigma Y. Entonces, de estos tipos de esfuerzos, la magnitud de estos tipos, de estos esfuerzos, lo podemos calcular con las fórmulas que nos da. Son tres tipos de fórmulas, sigma X, sigma Y y sigma Z. Entonces, en base a la distancia donde queremos calcular el esfuerzo, a la distancia de separación del punto que queremos calcular con el punto de aplicación de la carga, le vamos a llamar R, ¿no es cierto? Y la profundidad siempre a la que queremos calcular va a depender la magnitud del esfuerzo. Y vamos a aplicar estas fórmulas. El esfuerzo horizontal y el esfuerzo radial no son muy importantes. O sea, sigma X y sigma Y, si queremos lo podemos calcular utilizando estas fórmulas, las fórmulas que hay ahí en la página 41, pero vamos a ver que sus magnitudes son muy pequeñas y no son de mucha importancia para el comportamiento del suelo, mas no así el esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical sigma Z, ese esfuerzo sí es muy importante y tenemos la fórmula ahí para el cálculo del esfuerzo vertical sigma Z, que ahora con las calculadoras que tenemos, que ustedes manejan, fácilmente se aplica esta fórmula, ¿no? No es como antes que hallar la raíz, elevar a la quinta entre 2, etcétera, era un poco más complicado, ¿no? Fácilmente se puede aplicar. R va a ser igual a la distancia donde queremos calcular, va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, siendo x y y las coordenadas del punto donde queremos calcular. Z es la profundidad donde queremos calcular. L viene a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, fácilmente podemos calcular la magnitud de estos esfuerzos en base a simplemente la aplicación de las fórmulas, ¿no? Como vemos ahí en la página 42, el ejercicio que hay, donde simplemente es la aplicación de la fórmula para el cálculo del esfuerzo vertical sigma Z. Bien, con eso terminamos la unidad didáctica 4
entramos a la unidad didáctica 5, que es compactación. Entonces vemos que compactación es la densificación del suelo por remoción del aire, lo que requiere energía mecánica. Entonces, es muy importante esto de lo último, ¿no? Y habíamos dicho que compactación era la densificación del suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo densificamos el suelo? Por la remoción del aire. Y lo que es más importante es que para efectuar esta densificación requerimos energía mecánica, ¿no? Entonces, es muy importante esto de la energía mecánica, porque eso viene a ser la diferencia en lo que ya hemos visto en la otra unidad didáctica, que es la consolidación del suelo. Entonces, mientras que, como hemos visto, consolidación es un fenómeno natural que se produce en todos los suelos, que viene a ser la disminución del volumen de un suelo por la expulsión gradual del agua, ¿no es cierto? En cambio, la compactación es la densificación. Se podría decir que mientras que la consolidación es un fenómeno natural, la consolidación es un fenómeno artificial que produce el hombre con la aplicación de la energía mecánica. Que si no hay energía mecánica, no va a haber proceso de compactación del suelo. Entonces ya ustedes tienen que tener claro la diferencia que existe entre consolidación y compactación del suelo. Porque muchos colegas no diferencian bien este aspecto y algunos incluso confunden compactación con consolidación. Entonces, para ustedes tiene que estar claro qué es consolidación, como les digo, un fenómeno natural que viene a ser la disminución del volumen de un suelo por la expulsión gradual del agua, siendo las sobrepresiones intersticiales positivas, ¿no es cierto? En cambio, la compactación es la densificación del suelo por remoción del aire y lo que es fundamental, que requiere energía mecánica. Entonces, espero que esté claro, ¿no es cierto? Que ya ninguno de ustedes confunda en el transcurso del tiempo lo que es compactación y lo que es consolidación. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso específico seco. Le llamamos también densidad seca, ¿no? Sigma sub D. Cuando se agrega agua al suelo durante la compactación, este actúa como un agente ablandador de las partículas sólidas del suelo, originando que se deslicen entre sí
y se muevan en una posición de empaque más densa. El peso específico seco después de la compactación se incrementa primero conforme aumenta el contenido de agua. Cuando el contenido de agua es 0, el peso específico húmedo va a ser igual al peso específico seco. Cuando el contenido de agua es gradualmente incrementado y se usa el mismo esfuerzo compactador para la compactación, el peso del suelo en un volumen unitario crece en forma gradual, correspondiendo un peso específico húmedo a un determinado peso específico seco. Bajo este contenido de agua, el peso específico seco o densidad seca, como le conocemos, puede ser calculado por la fórmula. Ahí tenemos en la página 43 las fórmulas, que la densidad seca va a ser igual a la densidad seca cuando la humedad es 0, más un incremento de la densidad seca. El contenido de agua bajo el cual se alcanza el máximo peso específico seco se llama contenido de agua óptimo. La prueba de laboratorio para obtener la densidad seca máxima de compactación y el contenido de agua óptimo es la prueba del Proctor. Entonces tenemos dos tipos de Proctores, ¿no? Proctor estándar y Proctor modificado. Vamos a ver cuándo se debe de usar uno y cuándo se debe de usar otro. Y tenemos en la página 44 un esquema muy interesante que nos va indicando lo que hemos hablado gráficamente, ¿no? Que si tenemos un suelo, ¿no es cierto? Ahí lo vemos como sólido de suelo, donde el contenido de humedad es 0, entonces la densidad seca máxima o la densidad seca es igual a la densidad húmeda, ¿no? Cuando el contenido de humedad es 0. Luego vemos que si se va incrementando la cantidad de agua, ¿no es cierto? Ahí hay un triángulo, que si va subiendo el triángulo, o sea, se va a ese sólido de suelo seco, vamos aumentándole agua, vemos que se va incrementando la densidad seca, ¿no? Hasta que llega un momento que vamos a alcanzar un incremento de la densidad seca que nos va a permitir calcular la densidad seca máxima. Y luego, si se sigue aumentando el contenido de agua, esa densidad empieza a descender, ¿no? O sea, no es que nosotros vamos incrementando agua y va subiendo indefinidamente la densidad seca del suelo, ¿no? Sino que cuando hay solamente un contenido de agua que le llamamos el contenido de agua óptimo, el que va a permitir que se llegue a una densidad seca máxima. Y luego empieza a descender. Entonces,
nosotros, ¿cómo obtenemos esto? Esta curva, que también le llamamos la curva de compactación, con un ensayo de Proctor, ¿no es cierto? Entonces, con un ensayo de Proctor, ¿para qué hacemos el ensayo de Proctor? Para conocer el contenido de humedad óptimo y la densidad seca máxima. Para eso es que nos sirve un Proctor. Y conociendo la cantidad de humedad óptima y la densidad seca máxima, ya nos vamos a obra, y en la obra, al material que tenemos para compactar, le damos el contenido de humedad óptimo que hemos hallado en el ensayo de Proctor y luego lo compactamos con los rodillos hasta obtener la densidad seca máxima, que es el valor que nosotros conocemos del Proctor y que debemos de obtener en el terreno donde estamos construyendo nuestra carretera, nuestra pista de aterrizaje del aeropuerto, nuestras plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber si en obra hemos obtenido esa densidad seca máxima que tenemos conocido, que hemos obtenido en el ensayo de Proctor? En campo vamos a hacer un ensayo de densidad de campo, ¿no? Entonces, con ese ensayo de densidad de campo, vamos a ver más adelante cómo se hace este ensayo y con qué aparato se hace en campo. Y si en campo hemos obtenido esa densidad seca máxima, entonces ya está bien compactado ese suelo y tranquilamente ya, si estamos haciendo una pista, un pavimento rígido, podemos vaciar sobre ese terraplén, ya vaciamos todo lo que es la losa de concreto armado. Si es un pavimento flexible, haremos la imprimación y sobre la imprimación vaciaremos nuestra carpeta asfáltica y va a estar listo el pavimento. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que tener claro el concepto de compactación. Entonces tenemos en la página 44 lo que es un Proctor estándar. Entonces ya saben ustedes, si hay alguna pregunta, alguna aclaración que nos quiere hacer algún compañero, simplemente levantan la mano, ¿no es cierto? Y conversamos. Entonces les había dicho que tenemos dos tipos de ensayos para calcular la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo en laboratorio, ¿no es cierto? Uno es el Proctor estándar y otro es el Proctor modificado. Entonces, el Proctor estándar, ahí tenemos en la página 44, es un ensayo normado por la ASTM, el MTC o el ASHO, y ahí está la norma, la ASTM, la norma es el D698, el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la norma es el E116-2000 y el ASHTO es el T9901. Son las normas que nos rigen estos ensayos. Entonces, el Proctor estándar es un ensayo que nos permite calcular la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo de un suelo. La muestra es compactada en un molde. El molde
tiene un volumen de 943.3 centímetros cúbicos, un diámetro de 101.6 milímetros, una altura de 116.4 milímetros. Se mezcla el suelo con el agua y se compacta en 3 capas. Se compacta en 3 capas con un pisón que pesa 24.4 newtons, se da 25 golpes, la altura de caída del pisón o martillo es de 304.8 milímetros o 30.48 centímetros, ¿no? Para cada prueba se calcula el peso específico húmedo con la fórmula que ya sabemos, ¿no? Peso entre el volumen del molde. Entonces, con el peso y el volumen del molde, calculamos el peso específico húmedo. Y luego, para cada prueba, también determinamos el contenido de humedad del suelo compactado. Entonces ya sabemos que el contenido de humedad se calcula por esa formulita tan sencilla, que contenido de humedad es igual al peso del agua entre el peso del suelo seco, ¿no es cierto? Por 100, porque es en porcentaje, ¿no? Entonces, conociendo estos datos, podemos calcular la densidad seca máxima, que viene a ser el peso específico húmedo entre 1 más el contenido de humedad, ¿no? Entre 100, porque el contenido de humedad está siempre en porcentaje. Entonces, con los valores del peso específico, graficamos utilizando, se grafica utilizando el contenido de humedad y el peso específico seco que hemos calculado. En el eje de las ordenadas está el peso específico seco y en el eje de las abscisas el contenido de humedad óptimo. Entonces, graficamos y obtenemos lo que le llamamos nuestra curva de compactación, como ven en la página 45 de los apuntes. Entonces, obtenemos fácilmente nuestra curva de compactación, con la cual vamos a poder calcular la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo, ¿no? Entonces, teniendo el contenido de humedad óptimo y la densidad seca máxima, ya tengo las armas o tengo los datos con los cuales puedo ir a campo, o puedo ir a obra, mejor dicho, y efectuar mi compactación. Por otra parte, también voy a poder graficar, como lo vamos a ver más adelante, la curva de 0 vacíos de aire. Entonces, muchos laboratorios no grafican la curva de 0 vacíos de aire. No sé, no conocen o no, por no trabajar, no hacer más cálculos, no grafican la curva de 0 vacíos de aire. Y esto es fundamental. Siempre ustedes exijan, cuando pidan a un laboratorio que les haga un Proctor estándar o un Proctor modificado y les entregue los resultados, exijan que también tenga la curva de 0 vacíos de aire. ¿Por qué? Porque esta curva de 0 vacíos de aire es la que enmarca si este ensayo ha sido bien hecho o mal hecho. ¿De qué manera?
de que esta curva de 0 vacíos de aire no tiene que chocar con la curva de compactación. Si la curva de compactación choca con la curva de 0 vacíos de aire o la cruza, entonces quiere decir que ese ensayo de Proctor está mal hecho. Entonces hay que volverlo a hacer. Entonces parece que muchos laboratorios por ese hecho no hacen la curva de 0 vacíos de aire para evitar ver que su ensayo está bien o mal hecho. Pero ustedes, como ingenieros, tienen que exigir, porque ya saben que existe una curva de compactación y una curva de 0 vacíos de aire. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan para que no les den gato por liebre. Entonces, para un contenido de agua dado, el peso específico seco máximo teórico se obtiene cuando no existe aire en los espacios vacíos. Es decir, cuando el grado de saturación es igual al 100%. Así entonces, el peso específico seco máximo para un contenido de humedad con 0 vacíos de aire se puede calcular utilizando la fórmula. Entonces ahí tenemos en la página 45 dos fórmulas que son muy importantes. Una para calcular la densidad seca máxima, que le llamamos gamma sub D, ¿no es cierto? Y también tenemos la fórmula para calcular la curva de 0 vacíos de aire mediante gamma SAP. Como tenemos ahí que el gamma SAP va a ser igual a la densidad del sólido multiplicado por el peso específico del agua dividido entre 1 más la relación de vacíos. Entonces, vamos a ver cuando hagamos los ejercicios cómo se calcula esta curva de compactación y cómo se calcula la curva de 0 vacíos de aire. Entonces, sabemos que para un suelo saturado, la relación de vacíos va a ser igual a la densidad del sólido por el contenido de humedad, ¿no? Entonces, si reemplazamos eso en la fórmula, vamos a tener que la fórmula correspondiente que está en la página 46 para poder graficar nuestra curva de 0 vacíos de aire, que va a ser igual al peso específico del agua dividido entre el contenido de humedad más 1 entre la densidad del sólido. Y tenemos ahí en la página 46, tenemos los pasos para poder graficar la curva de 0 vacíos de aire. Dice, se sigue el procedimiento siguiente. Se determina la densidad del sólido del suelo. Ya sabemos que la densidad del sólido es igual al peso del sólido, peso del suelo, entre el peso específico del agua, ¿no es cierto? Eso lo saben ustedes de suelos 1 todavía. Entonces, luego se determina el peso específico del agua. Ya saben que el peso del específico del agua nosotros lo consideramos como 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? 3. Entonces suponemos los valores del contenido de humedad y listo. Y graficamos la curva de 0 vacíos de aire. Bajo ninguna circunstancia, alguna parte de la curva de compactación debe encontrarse a la derecha o cruzar la curva
de 0 vacíos de aire, lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pedir al laboratorio que nos hagan también la curva de 0 vacíos de aire cuando pedimos ensayos de Proctor. Bien, a continuación tenemos factores que afectan la compactación. Entonces, los factores que afectan la compactación son el contenido de agua, el tipo de suelo y el esfuerzo de compactación. Entonces, 3 son los factores que van a afectar la compactación: el contenido de agua, el tipo de suelo y el esfuerzo de compactación. Entonces, 1, el contenido de agua, ya creo que está clarísimo, hemos hablado bastante. Mientras más agua haya, menos posibilidad hay de que obtengamos una densidad seca máxima. El contenido de agua es fundamental en la medida que esté dentro del parámetro del contenido de agua óptimo, ¿no es cierto? El segundo factor para una buena compactación es el tipo de suelo. La distribución granulométrica referida a la forma de los granos del suelo, la densidad de los sólidos del suelo y la cantidad de arcilla tienen gran influencia en la densidad seca máxima y en el contenido de humedad óptimo. A ver, perdón, un minuto. Bien, entonces veíamos que el tipo de suelo, la distribución granulométrica referida a la forma de los granos del suelo, la densidad de los sólidos del suelo y la cantidad de arcilla tiene gran influencia en la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo. Y tenemos la forma de las curvas de compactación para los diferentes tipos de suelo, ¿no? Ahí tenemos en la página 47, tenemos lo que es un limo arenoso, una arcilla limosa, una arcilla altamente plástica, una arena bien graduada y una arena mal graduada. Entonces, como ven, de acuerdo al tipo de suelo va a ser la curva de compactación. Y finalmente tenemos el esfuerzo de compactación, también conocido como la energía de compactación. Viene a ser la fuerza aplicada mecánicamente para densificar el suelo. Como les había dicho, esto es lo que diferencia a una compactación de una consolidación. Entonces, se calcula mediante la fórmula, y la fórmula del esfuerzo de compactación
va a estar en función al número de golpes por capa, o sea, si va a ser un proctor estándar o va a ser un proctor modificado, al número de capas. Ya sabemos que en el proctor estándar son 3, en el proctor modificado son 5, al peso del martillo, a la altura de caída del martillo, entre el volumen del molde. Entonces, en base a esto, nosotros podemos calcular la energía de compactación. En el caso, por ejemplo, del proctor estándar, como ven ahí en la página 48, el proctor, la energía de compactación va a ser igual a 591.3 kilonewtons metro por metro cúbico. Entonces, tenemos las siguientes conclusiones para todos los suelos. Primero, conforme se incrementa el esfuerzo de compactación, la densidad seca máxima de compactación también aumenta. Y eso precisamente viene a ser la diferencia entre un proctor estándar y un proctor modificado. Como vamos a ver más adelante, la densidad seca es mayor con un proctor modificado porque se requiere que esa compactación soporte mayores cargas. Y segundo, conforme se incrementa el esfuerzo de compactación, el contenido de humedad óptimo disminuye en alguna medida. Por consiguiente, el grado de compactación no es directamente proporcional al esfuerzo de compactación. Bien, luego tenemos lo que es el proctor modificado. También ahí tenemos la norma en la AASHTO, la T180, en la STM, la D1557. Dice, con el desarrollo de rodillos pesados y su uso en la compactación de campo, la prueba de proctor estándar fue modificada para representar mejor las condiciones de campo. El ensayo tiene las siguientes características. El molde tiene un volumen de 943.3 centímetros. El molde es igual en el proctor estándar, como estarán viendo ustedes, y el proctor modificado, ¿no? Es el mismo molde. Número de capas ahora ya no son 3, sino son 5, ¿no es cierto? En el proctor estándar eran 3 capas, en el proctor modificado son 5 capas, ¿no? La altura de caída es de 457.2 milímetros, o sea, es mayor, ¿no es cierto?, que en el proctor estándar, mientras que en el proctor estándar era de 30 centímetros, 30.48 centímetros, acá son de 45.72 centímetros, ¿no? Y el número de golpes también varía, ¿no? Va a ser de 56 golpes, mientras que en el proctor estándar era de 25 golpes, ¿no es cierto? Asimismo, de acuerdo a la fórmula que hemos visto, la energía de compactación en el proctor estándar era de 591.3 kilonewtons metro por metro cúbico. En cambio, en el proctor modificado va a ser de 2.696 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, tenemos que, debido a que se incrementa el esfuerzo de compactación, en esta prueba se incrementa
la densidad seca máxima del suelo, disminuyendo el contenido de humedad óptimo. Entonces, ahora sí, podemos decir que para qué vamos a utilizar un Proctor estándar y para qué un Proctor modificado. El Proctor estándar es un ensayo que primero se realizó, primero se normalizó y que venía funcionando normalmente hasta los años 60, 65, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que como quiera que ha habido un incremento de carga, ha habido un incremento de presión, porque los vehículos han ido aumentando en su volumen de carga, entonces se necesitaba conocer o se necesitaba estudiar suelos que tuvieran que soportar esas cargas y surgía la necesidad de incrementar la densidad seca máxima para darle mayor capacidad de soporte y carga a los pavimentos o también a las pistas, a los aeropuertos. Entonces se crea el Proctor modificado. Entonces, en otras palabras, cuando vamos a tener obras, cuando vamos a compactar y tener obras donde no va a haber mucha carga, como por ejemplo canales de irrigación, plataformas deportivas que no soportan mucha carga, veredas, por ejemplo. Entonces, es suficiente hacer un Proctor estándar. Pero si vamos a hacer vías, carreteras, pistas de aterrizaje, presas, entonces sí necesitamos hacer un Proctor modificado. Entonces, muchas veces se le pregunta al ingeniero, ¿y por qué usted ha pedido un Proctor modificado y no ha pedido un Proctor estándar? Cuando está construyendo, por ejemplo, una carretera y pide un Proctor modificado, entonces se le pregunta, ¿y por qué no pide un Proctor estándar? Y no saben, ¿no? No saben responder por qué es un Proctor estándar y un Proctor modificado. Cambio ahora, si ustedes ya saben, Proctor modificado, porque se requiere mayor energía de compactación, porque mi densidad seca va a ser mayor por la carga que tengo que aplicar a ese pavimento. ¿Está claro? ¿No es cierto? Bueno, espero que esté claro. Asumo con vuestro silencio sepulcral que está claro todo. Bien. ¿O hay alguna pregunta? Bien. Si no hubiera ninguna pregunta, pasamos a la página 49, que es la compactación de campo, ¿no? Ingeniero, Sí, dime, Jorge Luis. ingeniero, una consulta, ingeniero. Cuando se tiene el contenido de humedad óptima y cuando se pasa de esos estándares o cuando el agua es mucho menor que eso, ¿qué es lo que pasa con la subbase o ese material? Ya. Mira, cuando no tienes el contenido de humedad óptimo y tú te metes a compactar sin ese contenido de humedad óptimo, entonces no vas a poder alcanzar el grado de compactación óptimo, o sea, no vas a poder alcanzar la densidad seca máxima. Así estés pase y repase,
con los rodillos, no alcanzas y al contrario, se empieza a producir el fenómeno que le llamamos el colchón de hule o colchón de plástico, o sea, el suelo se empieza a bombar, el suelo se empieza a hacer como ondas, ¿ya? Entonces, eso se produce fundamentalmente cuando te has pasado del contenido de humedad, cuando no le has puesto el agua que debías poner, si no le has puesto más. Entonces, tú mismo cuando caminas, sientes como que estás caminando por un colchón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? Parar la compactación porque no tiene sentido. Estás gastando horas máquina con tu rodillo, no vas a alcanzar el grado de compactación óptimo. Entonces, tienes que meter la motoniveladora con el escarificador, ¿no es cierto? El escarificador son como esas uñas que tiene la motoniveladora, ¿no es cierto?, en la parte central. Y con eso lo escarificas y tienes que hacer secar el suelo. Luego nuevamente lo haces. Entonces, ¿cómo conoces que tu suelo tiene el contenido de humedad óptimo? Existe un aparatito. Ingeniero. Sí, un ratito. Existe un aparato que se llama el Speedy, ¿no? Con el Speedy tú puedes calcular el contenido de humedad que hay en obra, que tiene tu material para que puedas compactar adecuadamente. Y si no tienes el Speedy en obra, porque el Speedy te da directamente el contenido de humedad de ese suelo. Entonces, si tú tienes de tu ensayo de Proctor que tu humedad tiene que ser 30%, entonces el Speedy te tiene que dar eso, 30, y entonces tú compactas. Pero si no tienes eso, entonces por gusto vas a compactar. Ahora hay una forma. La cosa es saber cómo calculas el contenido de humedad. Entonces, ¿te acuerdas de la fórmula? Que el contenido de humedad se calcula en base al peso específico, al peso del agua entre el peso del suelo seco, ¿no es cierto? Por 100. Entonces, fácilmente puedes calcular el peso del agua pesando tu muestra, luego la secas. En obra, ¿cuántas veces no tenemos horno? Sino que, ¿qué hemos hecho? La freímos, claro que sin aceite, ¿no es cierto? Lo freímos el suelito, y luego lo vuelvo a pesar y ya tengo su diferencia, el peso del agua. Y listo, y calculo mi contenido de humedad y ya no estoy a ciegas. Ya sé cuál es el contenido de humedad de ese suelo y si puedo meter la maquinaria para compactar. Sí, Sergio, ¿me decías? Sí, ingeniero, justamente de eso quería decir del despide, ingeniero. Yo también acá estoy trabajando en una zona donde estamos haciendo cierre. Realizamos la compactación y ahí sacamos el contenido de humedad con el despide utilizando haciendo el ensayo. Claro, muy bien, sí. El Speedy te da directamente el contenido de humedad, ¿no es cierto, Sergio? Sí, ingeniero, sí, todo eso realizamos y llegamos a un grado de compactación, sacamos ahí con el Proctor que tenemos, todo ese, haciendo el ensayo, lo que es el cono de arena, ¿no? Claro, sí, vamos a ver. Si hubiera alguna otra pregunta. Entonces, como les digo, es importante el contenido de humedad. Entonces, vamos a ver, la compactación de campo se efectúa con las compactadoras de rodillo de rueda lisa
hay diferentes tipos, ¿no?, de compactadoras. Las básicas son las compactadoras de rodillo de rueda lisa, las compactadoras de neumáticos, las compactadoras con rodillos de pate cabra y las compactadoras de rodillos vibratorios. Entonces, cada una de estas máquinas, este tipo de máquinas, tenemos que saber para qué vamos a utilizar. Entonces, las compactadoras de rodillo liso, por ejemplo, son apropiadas para la compactación de subrasantes y para operaciones finales de relleno con suelos arenosos y arcillosos. Estas máquinas originan una presión de contacto de 310 a 380 kilonewtons por metro cuadrado. No funcionan como para capas de suelos gruesos. Cubren el 100% de la rueda. Luego tenemos las compactadoras con neumáticos. Son mejores que los equipos de rodillo liso. La presión de contacto es de 600 a 700 kilonewtons por metro cuadrado. Su cobertura es del 70 al 80%. Se usa para la compactación de suelos arenosos y suelos arcillosos, mire. Y la compactación se logra por la acción de presión y amasamiento. O sea, tanto para los suelos gruesos como los suelos finos podemos utilizar las compactadoras con neumáticos. Los rodillos pate cabra son tambores con un gran número de protuberancias, ¿no? El área de estas protuberancias varía de 25 a 85 centímetros cuadrados. Tiene mayor efectividad en la compactación de suelos arcillosos. Entonces, cuando vamos a compactar suelos arcillosos, muchas veces tenemos subrasantes con suelos arcillosos, entonces tenemos que utilizar el pate cabra. Usar un rodillo liso no tiene sentido. Tiene que ser un pate cabra porque la acción es como del amasado, ¿no? Y luego tenemos los rodillos vibratorios, que son muy eficientes para la compactación de suelos granulares. Entonces, cuando tenemos suelos finos, suelos arcillosos o limo-arcillosos, lo que tenemos que tratar es de que haya un efecto de amasamiento, ¿no? En cambio, cuando son suelos gruesos, es ya también que haya una compactación con sistema de vibración, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se tenga que tomar en cuenta, porque hasta cuando nosotros vamos a compactar en los pisos nomás, por ejemplo, de un edificio que hacemos, si hemos hecho un colegio, por ejemplo, y el primer piso tenemos que compactar para vaciar el falso piso, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro suelo es un suelo arcilloso y le metemos una plancha compactadora, no vamos a poder compactarlo. Ahí, ¿qué se hace? Ya no podemos utilizar una plancha compactadora, sino utilizar un canguro, ¿no? O sea, un efecto, así como la plancha compactadora es una máquina que va golpeando, va saltando, ¿no? Va golpeando, sí. Y si no se tiene un cangurito, entonces lo mejor es hacernos pisones, ¿no? Con pisones vamos compactando, con los pisones golpeamos una, golpeamos otro, y vamos a obtener mejor compactación que con una plancha compactadora. Entonces, es mucho el criterio que tiene que tener el ingeniero para obtener un buen resultado. No se trata solo de meterle la máquina por meter, porque si no tienes el tipo de suelo para cual
está diseñado esa máquina, no vas a obtener los resultados correspondientes. Y finalmente vemos lo que nos estaba diciendo nuestro compañero Patricio, el control que vamos a hacer de la compactación. Porque has compactado, ya tienes todo, ¿y cómo vas a comprobar? ¿Cómo vas a comprobar que eso está bien compactado? Que ese material está bien compactado. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer un ensayo de campo en el material que has compactado, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a hacer ese ensayo de campo? Para obtener la densidad seca máxima que tiene ese material que has compactado. Y conociendo ese valor de densidad seca máxima que tiene, lo comparas con el que tienes de tu ensayo de Proctor modificado y listo. Y debe de ser igual, ¿no es cierto? Entonces, está bien compactada tu obra. Entonces, ¿cómo calculas esa densidad seca máxima en obra? Con un ensayo de densidad de campo. ¿Cómo haces el ensayo de densidad de campo? Puedes hacer lo que es universalmente conocido, diríamos, es el método del cono de arena. También hay el método del globo de hule. Y también podemos hacerlo con el método nuclear. Entonces son 3 métodos que están normados y aceptados para poder ensayar en campo y obtener la densidad seca y saber si está bien o mal compactado. El método del cono de arena, y la gran mayoría lo conoce, se efectúa utilizando la arena de Ottawa, ¿no? ¿Dónde queda Ottawa? ¿Ah? ¿Nadie sabe? Ottawa es la capital de Canadá, ¿no? Entonces, no es que todos los ensayos se tengan que hacer con ese tipo de arena, ¿no? Traído desde las playas de Canadá, de Ottawa, sino que es esa la arena con la que se hizo el primer ensayo de con lo que se normalizó. Luego ya se tiene la granulometría estándar de esa arena y entonces en el laboratorio se prepara esa arena con esa granulometría. Nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos comprobado que la arena que se trae, hay unas playas acá pasando en Yunguyo, hay unas playas de Chatuma, en el lago Titicaca. Esa arena es muy fácil de calibrarla y esa arena traíamos nosotros, ahora no sé si sigan trayendo, esa arena la traíamos de allí y la calibrábamos en el laboratorio con los tamices correspondientes y ya teníamos nuestra arena de Ottawa, ¿no? Entonces, se efectúa utilizando la arena de Ottawa. El aparato usado es un recipiente de vidrio o plástico, mayormente es plástico, ¿no?
por la facilidad, porque se tiene que estar llevando a campo y el recipiente de vidrio muchas veces se rompe, ¿no? Entonces, el recipiente de plástico con un cono de metal, el recipiente se llena con arena de Ottawa seca, se determina el peso del envase, el peso de la arena y el peso del cono, ¿no? Entonces ahí tenemos en la página 50 y 51 el procedimiento, cómo se lleva a cabo el ensayo, ¿no? Más que todo es pesar, luego se cava un agujero, se saca el agujero, se tiene el diámetro y la altura correspondiente de acuerdo a la plancha que se tiene en el equipo de arena. Se obtiene el peso, se obtiene el contenido de humedad del suelo excavado, luego calculamos el peso seco del suelo excavado y luego de hacer unas sumas y restas como tienen ahí, se obtiene el volumen del agujero excavado, ¿no? Que va a ser igual al peso, que va a ser igual al peso para llenar, el peso de la arena para llenar el agujero y el cono, dividido entre el peso específico de la arena. Y luego obtenemos, una vez que obtenemos el volumen del agujero, obtenemos la densidad seca en base al peso del suelo excavado entre el volumen del agujero. Y eso lo comparamos, ya como les he dicho, con el valor de nuestro ensayo de Proctor. Entonces, el método del globo de hule también es un método, no es muy utilizado, porque de lo que se trata es, como les digo, de obtener el volumen del agujero. Y esta vez se hace ya también utilizando agua y se echa al agujero excavado y se obtiene el volumen, ¿no? Y el método nuclear se efectúa utilizando un densímetro nuclear. Entonces existe un aparato que se llama densímetro nuclear, que se colocan unos diodos, se clavan los diodos en el suelo compactado, se conecta y directamente el densímetro nuclear nos da la densidad seca que tiene ese material compactado. La gran desventaja de este densímetro nuclear, que mientras que con el cono de arena es fácil, simplemente se capacita a un par de oficiales y se hace ese ensayo, es sencillo. En cambio, en el densímetro nuclear es un ensayo que tiende a desarrollar radioactividad. O sea, el densímetro nuclear tiende a desarrollar radioactividad. Entonces, el operador tiene que ser capacitado en el INAM, el Instituto Nacional de Energía Nuclear, y tiene que utilizar un traje especial para manejar el densímetro nuclear. No puede ser cualquier personal, ¿no? Entonces, tiene que tener un traje así, como han visto cuando se hacía anteriormente, aunque ahora ya creo que no lo hacen, pero anteriormente para sacar las radiografías, el técnico o el personal que sacaba las radiografías tenía que ponerse un traje especial, un mandil.
un mandil con recubrimiento de aluminio, etcétera, para evitar la radioactividad. Entonces, eso exige la norma, que tiene que ser un personal capacitado con un traje especial, y ya se imaginan, en obra hay que hacer cada 50 metros, dependiendo del tipo y la calidad, la categoría de la vía, hay que hacer cada 50, cada 25 metros un ensayo de densidad de campo, y entonces hacerlo con todas las reglas, todo esto del densímetro nuclear demora y cuesta, ¿no? Entonces, por eso es que la gran mayoría de ingenieros utilizamos el cono de arena, ¿no? Incluso había algunos ingenieros, yo tuve la oportunidad de estar en algunas obras donde teníamos el densímetro nuclear, pero la supervisión prefería que lo hagamos con cono de arena porque tenían sus dudas, decían, como que era que el cono de arena es un cálculos que hay que hacer y fácilmente se puede revisar. En cambio, el densímetro nuclear, al darte el resultado, directamente decían, no, de repente ustedes lo han programado para que dé ese resultado, y no es así. Entonces tenían sus dudas y preferían de que se haga los ensayos con cono de arena. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Dime, Jorge Luis. Ingeniero, una vez tuve la oportunidad de, ¿cómo se llama?, leer un expediente técnico donde decía que al menos la subbase tenía que estar, el nivel de compactación tiene que estar al menos sobre los 95% hacia para arriba. Y quería saber si eso es tan cierto o siempre o tenemos que llegar siempre necesariamente hasta de los 98 a los 100. Esa sería mi duda. Mira, primero para que sepan los compañeros, depende del nivel o del tipo de vía, ¿no? Y si es una vía principal o es una vía realmente una carretera de alto tránsito, 100%. No puedes bajar, ¿ya? Y si es una vía secundaria, puedes bajar hasta, la norma dice, hasta el 80% en el nivel de la base. Estamos hablando, por supuesto, del CBR, ¿verdad? Eso sería. Entonces, va a depender del tipo de vía, de la categoría de la vía. Si son vías principales, 100%. No puedes bajar. Ya, gracias, ingeniero. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, chicos, hoy día están calladitos. ¿Qué habrán hecho? ¿Por qué estarán calladitos? ¿Qué tal han dado su examen? Triste, ingeniero. Faltó tiempo. Faltó tiempo, ingeniero. ¿Cómo va a ser eso?
60 minutos. Ingeniero, por eso estamos tristes. No creo. Recién voy a calificar, voy a bajar y voy a ver. Seguro que hay muchos 20, ¿no? Por eso están calladitos. Ya están seguros. Un curso menos. No, ingeniero, faltó tiempo. Ingeniero, no crea, estamos esperando recuperación. No, bravo, ingeniero. Bro, sí, ya listo. Ya saben, pues, que si bien dice el Cris, ¿no? En ingeniería nunca debía de haber recuperaciones. En ingeniería jamás. Esa palabra no debe de existir para ustedes los ingenieros. Yo no sé de dónde ha salido eso, porque los civiles somos muy, muy machos y siempre hacemos las cosas bien y punto. No podemos estar pidiendo esas cositas, suplicatorios, jamás, menos todavía estar pagando. Si ya saben alguien que cobra, me avisan para meterle un petardo de dinamita. Jamás debemos hacer eso, ni suplicatorios, ni recuperatorios, menos pagar. Porque acaso cuando vamos a estar en obra vamos a pedir recuperatorio, ¿no es cierto? Si has hecho mal la obra y se cae, no vas a decir, ¿no? No, recuperación, otro puentecito hago y no se va a caer. Nada. Los civiles tenemos que acostumbrarnos a eso. Hacemos las cosas bien y punto. Y desde este momento ustedes tienen que hacer las cosas bien o no hacerlas. Y si las han hecho mal, ya pues, a lo hecho pecho, así somos los civiles, y ver cómo lo solucionamos. Yo les cuento, por ejemplo, cuando era la cosa presencial, cuando yo tomaba exámenes presencialmente, al alumno que lo encontraba haciendo trampa con sus apuntitos, ya, te vas del examen, ya sabían todos. Entrega tu examen y te vas, tienes 0. Entonces, sucedió con una chica precisamente, ¿no? Por eso digo que las chicas, las ingenieras civiles son especiales, ¿no? Entonces, a una chica le encontré, ¿no? Y le dije, ya entrega tu examen, te vas. Ya saben, me entregó su examen y se fue, ¿no? Cuando devolví los exámenes, se me acercó y me dijo, ¿no? Ingeniero, quiero que me dé mi examen, pero tú sabes que tu nota es 0. ¿Para qué quieres tu examen? Sí, ingeniero. Yo sé que mi nota es 0 porque he cometido el error de querer hacer trampa. Pero quiero que me dé mi examen porque quiero mostrarle, porque usted se va a olvidar y quiero mostrarle en el siguiente examen cuánto voy a obtener. Bueno, le di su examen que tenía 0,0. Y el siguiente examen, pues, como me había dicho, cuando les entregué el siguiente examen, le mostró, acá está, ingeniero, ¿ve? Este es mi 0 y este es mi 20. Se obtuvo 20 en el segundo examen, para que vea usted que he aprendido la lección. Entonces, así tiene que ser. Así tienen que ser ustedes. Si el primer examen cometieron en cualquier curso un error, no obtuvieron lo que querían, en el siguiente, chicos, demuestren, porque ustedes son sumamente inteligentes. Lo he comprobado muchas veces. Por eso les digo, el día que ustedes quieran estudiar, pucha, que van a ser súper ingenieros. El único problema es que no quieren estudiar ustedes.
porque llegar al 6º semestre de ingeniería civil hay que ser muy inteligente para llegar ahí. Haciendo trampa, no sé cómo, pero la hacen. Entonces, el día que quieran estudiar, yo estoy seguro que van a ser excelentes ingenieros. Así que, chicos, a estudiar. Pórtense bien, que nada les cuesta. No hagan renegar a sus padres y no hagan renegar a sus parejas, los que tienen parejas. Cuídense, pórtense bien, estudien y gracias por haberme acompañado esta tarde. Los invito a que nos encontremos el próximo martes 31 de mayo. Ya para esa fecha ya tendré avances de vuestras notas. Gracias, chicos, cuídense mucho. Pueden Ingeniero, retirar. ingeniero, buenas Ingeniero, muy tardes. buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Ingeniero, Ingeniero, disculpe. no logré ya asistencia. No sé si me pudiera considerar. Ya, Flores Gutiérrez, ¿no? Sí, ingeniero. Flores Gutiérrez, Frank. Ya, a ver, aló. Sí, ya, un momentito, ¿ya? Flores Gutiérrez, ¿no? A ver. Sí, ingeniero. Flores Gutiérrez, Frank Cristian, ¿ya? ¿Listo? Quispe Vilca, ingeniero, igualmente un fallo de Ya, cariño. no hay problema. Lo importante es que has llegado. Quispa Vilca Davis, ¿ya? Ingeniero, Muchas con gracias, Dori Wong, ingeniero. por favor. Con Dori Wong, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero, de antemano. Ya, chao, gracias. Ya, Lenín, ya, camarada Lenín. Ingeniero, buenas noches. Mi caso, ingeniero, me conoce un poco tarde, ingeniero. Acá de Pillanqui, por favor, ingeniero. Ya, los primos Acarapi Yankee Walter, ya. Ingeniero, gracias, ingeniero. De esto.